Contradictorias en materia constitucional que impedían ejecutar alguna de las sentencias, esta Corte era el órgano competente para conocer sobre estas controversias. Es así que el Pleno de la Corte Constitucional decide dejar sin efecto la selección del caso realizado el 7 de enero y el sorteo realizado el 11 de enero del 2011. En otras palabras, la Corte decide dejar sin efecto los sorteos legales y pasar el caso a su propio seno. Un día después del sorteo, es decir, el 12 de enero, la Cervecería Nacional gira un cheque de su cuenta 155624 del Banco del Pacífico por un valor de $500,000 a nombre del señor Alfredo Larrea Gijón, hermano del secretario de la Corte Constitucional, Arturo Larrea Gijón. Este cheque al hermano del secretario de la Corte Constitucional fue girado el día 12 de enero del 2011. Un día después que se realizó el sorteo en la Corte Constitucional. Este cheque fue depositado por el hermano del secretario de la Corte en su cuenta número 3075457100 del Banco del Pichincha. Con el denunciante Galo Lara, estas coincidencias de fechas dicen mucho. Este es el fallo de la Cervecería Nacional. Dicho fallo dice: el sorteo realizado en sesión del Pleno del 11 de enero del 2011, primer cheque de Cervecería Nacional, enero 12 del 2011, o sea, un día después que está hecho el sorteo, tenga el chequecito de la chupacorte. Que hay esta duda de haber recibido dinero y todo, ¿usted deslinda haber recibido cualquier cosa de parte de esta empresa? He respondido de manera clara y larga ante el señor fiscal todo lo que yo conozco sobre el caso. ¿Y cuánto usted no tiene nada que ver con este caso? Ya le respondí, señorita. ¿Tiene las manos limpias, entonces? Totalmente, señorita, totalmente. Las coincidencias de fechas son impresionantes. El 17 de enero del 2011, mediante memorándum número 041 CC-SG 2011, suscrito por la Secretaría de la Sala de Revisión número 2 del 17 de enero del 2011, se recomienda al Pleno de la Corte Constitucional dejar sin efecto la resolución del caso de la Cervecería Nacional. Ese mismo día, el 17 de enero del año 2011, el hermano del secretario de la Corte Constitucional, Alfredo Larrea Gijón, acude a la agencia del Banco del Pichincha ubicada en la calle Cuero y Caicedo de la ciudad de Quito a realizar un retiro en efectivo de $200,000, según lo demuestra este corte bancario de la cuenta de Alfredo Larrea Gijón. En esta misma resolución de la Sala de Revisión de la Corte Constitucional el 17 de enero, mediante el cual recomienda al Pleno de este organismo, entre otras cosas, dejar sin efecto la selección del caso. 17 de enero. Vamos ahora a la cuenta corriente de Alfredo Larrea Gijón. Y el 17 de enero, en la agencia de Cuero y Caicedo, retira por ventanilla $200,000 en efectivo. No es para comprar papas, ni cebollas, ni pimientos. Aquí tienen ustedes las pruebas de cómo la Corte Constitucional se convirtió en tienda constitucional de venta de resoluciones y fallos. Es decir, pero las cosas no terminan allí. El día 20 de enero, el Pleno de la Corte Constitucional, mediante providencia, resuelve dejar sin efecto todas las resoluciones jurídicas de los jueces que actuaron en el caso de Cervecería Nacional. Y claro, quedaron sin efecto las medidas cautelares que retenían los fondos de Cervecería Nacional por más de $90 millones. Al siguiente día, el 21 de enero, esta providencia fue notificada. El 24 de enero del 2011, según este listado de cheques emitidos por la Cervecería Nacional, se emiten 2 cheques más a favor de Alfredo Larrea Gijón, hermano del secretario de la Corte Constitucional. El uno por $500,000 más y el otro por $50,000. En total, la cervecería giró $1,050,000 a favor de Alfredo Larrea. Estos 2 últimos cheques no fueron cobrados y fueron anulados cuando se hicieron públicas las denuncias. porque esta es la orden de pago de cheques de la Cervecería Nacional. Y después de haber girado el primer cheque de 500,000, ellos giran 2 cheques más. El 24 de enero del 2011, 500,000 Alfredo Larrea Gijón, en Guayaquil. El 24 de enero del 2011, otro cheque de 50,000 Alfredo Larrea Gijón. O sea,
sin ser ustedes abogados, pueden ir a la cervecería y decirles, ¿sabe qué? 1,5 millones les cobro. Y tranquilos que les dan el contrato. Tienen que responder los de cervecería. Porque ellos sabían que estos que firmaron aquí hay un cohecho. Ellos sabían que este dinero era para pagar una resolución. ¿Cómo es que tienen dinero para pagar coimas y sobornos y no tienen dinero para pagarle a los empleados, a los trabajadores? Los directivos de la Cervecería Nacional dijeron a la opinión pública que los cheques mencionados sí fueron girados y que $500,000 sí fueron cobrados. La cervecería, mediante remitidos públicos, aseguró que estos valores fueron pagados como honorarios profesionales al abogado Alfredo Larrea Gijón y que se realizaron los contratos respectivos en forma clara y transparente, y presentó fragmentos del contrato, así como las facturas entregadas por el hermano del secretario de la Corte Constitucional. La única duda que queda es que cuando se firmaron estos contratos entre la Cervecería Nacional y el abogado Larrea, el supuesto profesional no tenía el título de abogado, pues según este registro del CENACID, el título de abogado recién fue registrado el 16 de febrero del 2011. Ante esto, la Cervecería Nacional inició un juicio por nulidad de contrato y con el escándalo a cuestas, decidió prescindir de los servicios profesionales del hermano del secretario del Tribunal Constitucional. Estos cheques y transacciones bancarias, como todo el país lo sabe, salieron a la luz pública por una denuncia del asambleísta Galo Lara. Nadie ha podido negar hasta el momento la existencia del cheque de $500,000 que lo vimos en pantalla. Tampoco han podido negar las transacciones que acabamos de ver. Lo cierto es que ante esta situación saltan a la vista muchas interrogantes que de ninguna manera tienen respuesta. Hacemos una nueva pausa y cuando regresemos en nuestro especial, veremos qué dice la declaración juramentada del presidente de la Corte Constitucional y la denuncia que habría hecho durante su permanencia en la Corte Constitucional. Volvemos. Porque ellos sabían que estos que firmaron aquí hay un cohecho. Cheques espumosos. Clubman. Diseño anatómico a la medida, hecho a mano. Clubman. Avenida Eloy Alfaro y Rusia junto a Alianza Francesa. Clubman. Esto no es fútbol. Es la carrera internacional de Cuyes. Directamente desde el Cuyódromo de Televisión Canela. Míralo de lunes a viernes a las 21 horas con el Oro Mero por Televisión Canela. Cheques espumosos. El país se quedó admirado cuando en la declaración juramentada de bienes del presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño, apareció como deudor del señor presidente Alfredo Larrea Gijón. Para muchos, el abogado que contrató Cervecería Nacional. Sin embargo, el doctor Pazmiño aseguró que no se trataba de él, sino de otra persona cuyo segundo apellido no era Gijón, sino Cuenca. Lo malo es que recién acaba de aparecer el acta de defunción de este homónimo, el señor Alfredo Larrea Cuenca, que sería el deudor del presidente de la Corte, pues este señor ya estaría en el cielo. Veamos los detalles en la siguiente investigación. Alfredo Larrea Gijón, aquí en la Cervecería Nacional, entregó cheques por más de $1 millón como pago a sus servicios profesionales y que es hermano del secretario de la Corte Constitucional, fue contratado antes que su hermano como asesor de la Corte Constitucional. Posteriormente, Alfredo Larrea dejó este puesto y su hermano Arturo Larrea Gijón fue nombrado secretario general de la Corte Constitucional. Según la denuncia de Galo Lara, Alfredo Larrea Gijón instaló un estudio jurídico llamado Larrea Raza, desde donde se manejaban casos en materia constitucional.
es vox populi. Todo el país lo dice y lo comenta en las calles, de que de esta manera operaban. Los derivaban con una llamada telefónica al estudio jurídico Raza Larrea, desde donde ellos venían, hacían las propuestas económicas y se vendían estas resoluciones y fallos. Entonces sucede un hecho en la investigación que deja más preguntas que respuestas. Todo funcionario para posesionarse de un cargo público tiene la obligación de realizar una declaración juramentada de bienes. Declaración que el presidente de la Corte, Patricio Pazmiño, la realiza el 31 de mayo del año 2007, en la notaría 39ª del Cantón Quito. En esta declaración, en la sección de los créditos por cobrar, aparece el nombre de Alfredo Larrea como deudor del presidente de la Corte, Patricio Pazmiño, por un monto de $35.000. Entonces la opinión pública y los denunciantes asocian el nombre de Alfredo Larrea, que aparece en la declaración juramentada del presidente de la Corte Constitucional, con Alfredo Larrea Gijón, quien recibió los cheques por más de $1 millón de Cervecería Nacional. Sin embargo, el presidente de la Corte Constitucional, en una entrevista en un medio de comunicación televisivo, aseguró que no era el mismo Alfredo Larrea Gijón quien constaba en su declaración juramentada, que su deudor era Alfredo Larrea Cuenca, otro ciudadano ecuatoriano que le debía en el 2007 $35.000. La investigación continúa y de pronto aparece el señor deudor Alfredo Larrea Cuenca. Lamentablemente este hombre había muerto, según este certificado de defunción, en la parroquia Tarqui del Cantón Guayaquil el 16 de marzo del 2008. Patricio Pazmiño aseguró públicamente que el fallecido honró la deuda que tenía con él y que era su gran amigo. Sin embargo, el señor Alfredo Larrea Gijón, involucrado en el caso Cervecería, dijo que él tuvo negocios jurídicos con el presidente Patricio Pazmiño, pero que no recordaba de qué se trataban. El viernes pasado, en una entrevista pública, Patricio Pazmiño aseguró que su amigo fallecido honró esta deuda de $35.000 que tenía con él. Sin embargo, la hija del fallecido, María Larrea Villalba, mediante un comunicado escrito a una radio local, aseguró que su padre, Alfredo Larrea Cuenca, nunca tuvo ningún tipo de negocios con el señor Patricio Pazmiño y que no involucre la memoria de su padre en este hecho. Este que cobra el cheque de la chupacorte se llama Alfredo Larrea Gijón. Ese que sale corriendo, que corre 4 cuadras en 3 segundos, es Alfredo Larrea Gijón. Esta es la declaración juramentada para posesionarse don Patricio Pazmiño, de presidente de la Corte Constitucional, en el 31 de mayo del 2007. Miren ustedes, con puño y letra de Pazmiño, dice que Alfredo Larrea le debía $35.000 en el año 2007. Que le explique el señor Pazmiño al país. Y que se deje de andar nerviosito en la televisión cuando ve esos canales ahí. Da hasta vergüenza este presidente. Su relación comercial que ha tenido con Alfredo Larrea, pues, el que cobra el cheque. Pero él dice que usted tiene que explicar eso. ¿Y por qué voy a explicar yo, pues? Si él es el que firmó eso, que es hermano del secretario de la Corte Constitucional. Otra de las denuncias del asambleísta Galo Lara tiene que ver con los viajes que habría realizado Patricio Pazmiño al exterior durante su administración como presidente de la Corte Constitucional. Según este certificado de movimientos migratorios, en el año 2007 el señor Patricio Pazmiño habría salido del país por 22 ocasiones, de las cuales Pazmiño asegura que 12 fueron por delegaciones oficiales, es decir, como representante de la Corte Constitucional en el extranjero. Entre otros, los destinos fueron Sudáfrica, España, China, Estados Unidos y varios países de Latinoamérica. ¿Por qué razón don Patricio Pazmiño, ve usted, desde el 2007 ha viajado más de 20 veces, a un promedio de cada 45 días ha salido del país con un sueldo de $4.900? A usted, a cualquier ciudadano nos gustaría también viajar cada 45 días. Explíquele, señor Pazmiño.